Hola, bienvenidos al curso autogestionado sobre sucesiones y series numéricas. En este primer video compartiremos algunos ejemplos y a qué llamamos el término general de una sucesión numérica. Para empezar, elegí entonces algunos ejemplos, algunos de ellos conocidos, otros no tanto. ¿Y de qué trata básicamente una sucesión numérica? Bueno, podría decir que es una lista de números ordenados de modo que puede indicarse cuál es el primero, cuál es el segundo, y el tercero y así sucesivamente. En este primer ejemplo, la sucesión de los números naturales, la más conocida, el primer elemento de la lista es el 1, el segundo el 2, el tercero 3, y así puedo continuar y puedo decir qué número se encuentra en cada lugar. Eso porque la sucesión de los números naturales tiene una conformación conocida por todos, que es ir agregando 1 al término anterior. Un segundo ejemplo, también con números naturales, pero ahora no sumándole 1, sino que lo que voy haciendo es a cada término lo multiplico por 2 para obtener el siguiente. De la misma manera, puedo llegar a decir con un poco de cálculos qué elemento está en determinado lugar. Otra lista de números, que ya dejaríamos un poco los números naturales, pero empiezo con el 1, un medio, un tercio, un cuarto, y también, sin mayores problemas, podríamos decir qué número se encuentra en determinado lugar de la lista. Acá los números que están en la lista son los números, algunos de los números racionales, que tienen la particularidad de tener denominador 1 y numerador 1 y el denominador la serie de los números naturales que usamos en el primer ejemplo. Un cuarto ejemplo, no tan estándar, se me ocurrió poner raíz de 2, menos raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2, o sea que voy alternando entre raíz de 2 y su opuesto. Y también esto es una sucesión numérica, donde los números de la lista son números irracionales y donde obviamente puedo repetir. Acá se repiten, solo usé dos distintos, pero se van repitiendo, de forma que también puedo determinar qué número se encuentra en determinado lugar de la lista. También puedo generar una sucesión numérica con figuras que guardan cierto patrón. Por ejemplo, en esta situación donde voy formando una especie de L invertida con cuadrado, puedo decir en la figura 1, que es equivalente a decir en el lugar 1 de la lista, se encuentra el número 5, que corresponde a la cantidad de cuadrados que hay en esa figura. En la figura 2 hay 7 cuadrados, y el número 7 sería el segundo número de la lista. En la tercera figura hay 9 cuadrados. Y así puedo seguir y me voy dando cuenta que para formar el siguiente número de la lista le sumo 2 al último que había generado y que esta lista tiene los números impares a partir del número 5. Esto también es una sucesión numérica. Y el último ejemplo también con figuras. Bueno, en la figura 1 hay un círculo, en la figura 2 hay 4 círculos, en la figura 3 hay 9 círculos, y así podría seguir y digo, bueno, en la figura 10 hay 100 círculos. ¿Por qué digo que hay 100? Bueno, porque la forma que tienen o la distribución en que están los círculos son cuadrados, donde el lado del cuadrado corresponde al número de la figura. Entonces en la figura 10 voy a tener un cuadrado donde el lado tiene 10 círculos, 10 por 10, 100. Y así entonces estos serían unos primeros ejemplos. En definitiva, entonces voy a decir que una sucesión es una función que toma el número natural en cuanto a que yo digo, en vez de decir, en el número que está en el segundo lugar, digo, bueno, al natural número 2 le corresponde determinado número. Y como vimos algunos ejemplos, en esa lista puedo tener naturales, puedo tener racionales, puedo tener irracionales, o incluso complejos que no elegimos ningún ejemplo de ellos. Lo que nos interesa, es interesante expresar la lista con un único término que represente a todos. Entonces lo que digo es que ese término se va a llamar término general y lo voy a representar como con A sub n. Vamos a tomar la lista, los ejemplos que teníamos anteriormente, y de ellos vamos a ir generando entonces el término general. Como decía, entonces la sucesión numérica es una función que toma un número natural y vamos a quedarnos hasta la devolución de un número real. En definitiva, dijo que para cada f sub n voy a obtener un a sub n.
y a su n es entonces, como dije, el término general. En el caso del primer ejemplo, el término general coincide con n, porque digo, bueno, ¿quién está en el lugar 3? El número 3. ¿Quién está en el lugar 4? El número 4. Entonces, el término general coincide con el lugar del lugar que ocupa el número de la lista. El lugar n, ¿cuál es el número que ocupa el lugar n en esta lista? En el segundo ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en el lugar 1 está el 2, en el lugar 2 está el 2 multiplicado por 2, en el lugar 3 está el 2 por 2 por 2. O sea que voy a decir que para saber quién está en cada lugar voy a tener que tomar el 2, hacer una potenciación, puedo expresar una potencia de base 2 y exponente n. O sea que quien está en el lugar 10 va a ser 2 a la 10. En el tercer ejemplo, el término general tiene el formato. Es una fracción donde el numerador siempre es 1 y en el denominador va a coincidir con el lugar de la lista que ocupe ese número. En el caso 4, donde teníamos solo dos términos, bueno, la expresión general del término va a ser raíz de 2 multiplicado por menos 1 según el lugar que haga referencia. Y veamos, en el lugar 1, no, si yo dejo así menos 1, me va a quedar menos 1. Entonces yo voy a poner menos 1 elevado a la n más 1 para que en el lugar 1 el exponente de menos 1 me dé 2 y con eso este factor queda 1. Y 1 por raíz de 2 me queda el primer término. En el segundo lugar, cambio n por 2 y me va a quedar menos 1 a la 3, que es menos 1 multiplicado por raíz de 2, es el que está en el segundo lugar, y así sucesivamente. Para el quinto ejemplo, yo podría decir que son números impares, que en general se representan como 2n más 1, pero este ya empezó un poco más tarde, y para que me dé variando la n desde el lugar 1, yo voy a sumar 3 acá. Entonces digo, bueno, 2 por 1, ¿quién está en el primer lugar? 2 por 1, 2, más 3, 5. ¿Quién está en el segundo lugar? 2 por 2, 4, más 3, 7. ¿Y quién está en el tercer lugar? 2 por 3, 6, más 3, 9, y así seguiría. Entonces, si quiero saber quién está en el lugar 10, voy a hacer 2 por 10 más 3, que va a ser el 23. Y en el último ejemplo, recuerdan que se formó con los círculos formando cuadrados, bueno, ocurre que el término enésimo va a ser n al cuadrado. Acá voy a escribir un pequeño comentario que tiene que ver con cómo voy a considerar el primer lugar, el primer natural de la función. Acá dice de los números naturales en R. Yo en la mayoría de los ejemplos que consideré, tomé n como primer término, tomé 1 como el primer valor de n, pero en algunos casos tendría que aclarar, puedo empezar con 0. Para algunos casos, ese 0 no va a tener sentido o voy a tener que hacer un ajuste. Por ejemplo, en la tercera lista, si yo pusiera que empieza desde 0, 1 sobre 0 no tendría primer término. Tendría que poner 1 sobre n más 1, por ejemplo. Entonces, voy a poner así, el primer valor de n puede ser 0 o 1. Eso con los ejemplos en los próximos videos iremos recordándolo. Bueno, hasta acá entonces las primeras ideas en cuanto a qué voy a llamar sucesión numérica y cómo obtengo su término general. Seguiremos con el tema en próximos videos.